Vamos a hacer una presentación del caso clínico. Únicamente vamos a compartir con ustedes los datos más importantes y positivos, porque es un caso pues, un poco extenso, entonces para que sea más útil la discusión. Vamos a hablar después del diagnóstico de enfermedad pulmonar por micobacterias. Yo no sé si la música se puede... ¿Mm? Bueno. Pensé que era como la ambientación, pero después dije, no, esto como que no es lo normal. No es de acá, ya lo voy a pedirle al muchacho que la... Bueno, listo. Bueno, vamos entonces después a hacer una revisión del cuadro clínico y radiológico de esta enfermedad pulmonar por un germen muy interesante. El tratamiento de la infección pulmonar por este mismo germen, coinfección pulmonar por micobacterias y luego las conclusiones. Es una paciente de sexo femenino, de 65 años, divorciada, economista, pensionada, cuyo lugar de residencia y procedencia es el municipio de San Antonio del Tequendama, que queda aquí en Cundinamarca, cerca de unos 1800 metros de altura. El motivo de consulta es de tos. Como les digo, es un cuadro clínico bastante largo en cuanto a la evolución hasta el día de hoy. El cuadro inició en el mes de octubre del año 2009, con un cuadro de 4 semanas de tos húmeda, productiva, fiebre no cuantificada y disnea hasta grado 3 en la última semana de los síntomas. Como único antecedente tenía un carcinoma de mama diagnosticado en el año 2002, tratado con quimioterapia, radioterapia y mastectomía, y en los controles se consideró que estaba en remisión. Entonces empezamos con los datos positivos más interesantes. Le tomaron baciloscopias y esa baciloscopia de esputo fue positiva para bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, Fernando, ¿qué opina? Pues en nuestro medio es muy frecuente, digamos, los pacientes que son sintomáticos respiratorios, encontrar enfermedades, aunque no la única causa, pero sí en nuestro medio es muy prudente pensar en enfermedades por micobacterias y más frecuentemente micobacterias de tipo tuberculosis. Entonces, pues es una verdad, en este momento primero puedo pensar micobacterias y eso es lo primero que uno debería pensar. ¿Y qué decisión tomaría usted con este hallazgo? Pues hay que enviar esa muestra a cultivo y aparte de ello pues hay que iniciar tratamiento con una micobacteria de tipo tuberculosis porque pues está un paciente que tiene sintomática respiratoria con el tetraconjugado hasta este momento. Entonces, en efecto, el tratamiento que se inició fue de rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, el esquema tetraconjugado que recibió por 16 semanas. Pero la paciente tenía persistencia de los síntomas respiratorios. Oscar, ¿qué opina? Muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que la conducta me parece inicialmente adecuada, digamos, con la conducta que hubiera tomado cualquiera de nosotros. Bueno, de todas formas, la conducta me parece apropiada, digamos que es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros cuando tiene la aproximación inicial, como dijo Fernando. En nuestro medio, la presencia de una infección, es decir, síntomas respiratorios y la presencia de una baciloscopia positiva, digamos, que justificaba el tratamiento inicio tratamiento cortado autorizado, tetraconjugado, por supuesto. Pero me llama la atención que después de 4 semanas de tratamiento no haya mejoría de la sintomatología y digamos que eso ya me tiene que hacer pensar en que puede haber algún cuadro que no estamos utilizando en este momento. Respiratorios, aunque las baciloscopias fueron negativas. Aquí es importante resaltar que el tratamiento probablemente no fue el más apropiado por el hecho de la monoterapia. Más adelante vamos a resaltar por qué se considera esto. Entonces, eso fue en el año 2009. En mayo del 2011 persistía con tos, con pérdida de peso, disnea y fiebre no cuantificada, es decir, todo ese tiempo estuvo sintomática y se obtuvo un nuevo cultivo dentro de sus controles ambulatorios que fue positivo para Mycobacterium complejo avium intracelular. De nuevo, el cultivo positivo para el mismo germen. El tratamiento que se definió en aquel momento en la institución donde le estaban tratando fue moxifloxacina, que se prolongó hasta octubre del 2012. Es decir, recibió un tratamiento muy largo en monoterapia con quinolonas. En marzo del 2013, nuevo cultivo de control positivo para Mycobacterium complejo avium intracelular. En aquel momento pues ya había sido valorada en instituciones diferentes. Le iniciaron tratamiento conjugado con acitromicina, etambutol, rifabutina
canamicina, la canamicina por los primeros 2 meses y posteriormente por otros 12 meses con amoxicilina y clavulanato. Entonces tuvo un tratamiento tetraconjugado completando un tiempo de 12 meses. Finalmente, con este manejo desapareció la tos, desapareció la fiebre y aumentó de peso. La vaciloscopia de control fue negativa. En marzo del 2014, hasta septiembre del 2014, la paciente estuvo asintomática, es decir, finalmente hubo una mejoría clínica, pero en septiembre, es decir, duró cerca de 6 o 7 meses asintomática, de nuevo tos, fiebre, pérdida de peso y la vaciloscopia de esputo positiva. Entonces, Álvaro, ¿qué opina? Pues digamos que en este caso es una situación llamativa después de que la paciente al parecer tuvo una curación con el tratamiento tetraconjugado, digamos que acorde al microorganismo. Habría que considerar de pronto una reinfección o alguna situación de inmunosupresión concomitante, no sé si ahí haya, me imagino que se le descartó infección por virus de inmunodeficiencia humana, pero pues sí es muy llamativo y sigue saliendo el mismo microorganismo. No sé si con esto se consideró de pronto mirar sensibilidad antimicrobiana para este germen o alguna. Listo. Entonces, cuando fue la vaciloscopia positiva, fue algo muy parecido a lo que encontramos en la primera parte del cuadro clínico, porque lo que aparece es la vaciloscopia, pero el cultivo queda pendiente, como pues es conocido por todos. Entonces, en aquel momento, de nuevo recibió el tetraconjugado como si fuera Mycobacterium tuberculosis, solamente por 26 dosis, porque ya en diciembre del 2015 llegó el cultivo que fue tomado el 21 de noviembre, nuevamente con Mycobacterium avium intracelular. Cuando llegó este nuevo cultivo, en la entidad donde le estaban tratando, de nuevo iniciaron un manejo tetraconjugado, tratando de que la paciente tuviera pues la mejor adherencia posible. Y la pregunta que usted hace de infección por VIH, muy importante, era negativa. Hasta este momento le habían hecho 2 ELISAs que eran negativos. Bueno, finalmente aquí llegó al Hospital San Carlos cuando nosotros tuvimos la oportunidad de conocerla. Llegó el 7 de marzo del 2015 con un cuadro de 3 semanas de tos, hemoptisis, nuevamente con disnea y compromiso sistémico. Al examen físico llamaba la atención que estaba caquéctica, tenía un peso de 38 kilos para una talla de 1,60, tenía disminución del mullo vesicular en la base derecha y estertores en la base izquierda. La vaciloscopia de ingreso fue negativa. El 10 de marzo se obtuvo un resultado positivo del cultivo de vaciloscopia, pues de la muestra de esputo para Mycobacterium tuberculosis. El ELISA VIH, pues que tenía desde en ese momento era no reactivo, vemos que no tuvo leucocitosis ni leucopenia, sí tenía anemia, tenía la BCG elevada, sin alteraciones en los azoados, dato importante porque había estado recibiendo aminoglucósidos. Entonces vemos que encontramos ahora un germen distinto. Acá tenemos un comparativo de la parte radiológica. Entonces, en marzo 9 del 2015 se tomó esta placa en la cual observamos un extenso compromiso con destrucción de la estructuralidad pulmonar, donde se alcanzan a ver algunas imágenes de cavitación en varias localizaciones, además de un compromiso intersticial. No se ve claramente nódulos en estas imágenes, sí se ve que hay líquido en la base del pulmón derecho. Y no hay mucha diferencia en una placa tomada cerca de 1 mes y medio después. Aquí tenemos una proyección lateral de esa misma radiografía y acá tenemos una comparación de estudio tomográfico. Este es un TAC de febrero del 2013 y acá tenemos un TAC de marzo del 2015, es decir, cerca de 2 años después. Aquí vemos en la secuencia unos cortes parecidos para que se pueda hacer alguna comparación, en donde encontramos una extensa destrucción, donde vemos grandes cavitaciones y sí se encuentra que las cavitaciones están aún más grandes en el del 2015 y además se ve un compromiso mayor del pulmón izquierdo, el cual inicialmente no estaba tan lesionado, y vemos que además de las cavitaciones hay nódulos de distribución aleatoria, tanto paraheliales como subpleurales. Aquí tenemos unos cortes más bajos en donde es claro el extenso compromiso pulmonar en forma bilateral. Les voy a hacer un pequeño recuento del tratamiento
por medio de un farmacograma. De esa forma es más fácil analizar el tratamiento que recibió. Entonces acá tenemos los medicamentos de primera línea, los de segunda línea, y aquí tenemos algunos estudios paraclínicos. Vemos que en el año 2009, en la última parte del año, empezó con un tratamiento tetraconjugado de primera línea para Mycobacterium tuberculosis, el cual se prolongó por 4 meses hasta cuando se conoció el cultivo que confirmó Mycobacterium avium. Ahí fue cuando recibió claritromicina en forma inicial y luego una monoterapia con moxifloxacina que se extendió por todo el año 2010, por todo el año 2011. Aquí tenemos un control de baciloscopia que fue positiva en mayo del 2011, se extendió casi por todo el 2012, con baciloscopias positivas y sin mejoría clínica. En el año 2013 tenemos nuevamente cultivo positivo para Mycobacterium avium y acá fue cuando se inició el tratamiento tetraconjugado que incluía kanamicina en las primeras semanas y posteriormente se cambió por amoxiclavolanato, con el cual continuó y se prolongó hasta por 12 meses. Aquí fue cuando la paciente estuvo asintomática y finalmente en septiembre del 2014 volvió a empezar a consultar con la clínica que ya se describió y aquí aparece la toma de los cultivos que le referí como positivos. Es una paciente que había recibido rifamicinas, había recibido etambutol, había recibido tratamientos o medicamentos que son del esquema antituberculoso en un esquema que no es el tratamiento antituberculoso. Y como sabemos, esta situación genera un riesgo de selección de gérmenes resistentes, una posterior selección de cepas MDR y falla en el tratamiento. Entonces, la primera parte del mes de marzo se le ajustó un esquema de segunda línea con la alta sospecha de que tuviera una cepa multidrogo resistente. Por eso es que aparece tratamiento de segunda línea antituberculoso en estas semanas y posteriormente se obtuvo estudios moleculares por medio de Genotype, con lo cual se confirmó que había sensibilidad, al menos por estudio molecular, para isonesia de rifampicina y por eso se le dejó posteriormente el esquema de primera línea de nuevo. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario, un análisis de lo que ha pasado hasta el momento? Bueno, el primer punto que tenemos con la paciente es que efectivamente consulta por una micobacteria. El primer cultivo nos sale un complejo Mycobacterium avium, al cual se le pone en la semana 16 tratamiento usual. Digamos que hubiera sido ideal ver un cultivo es decir, en la evolución clínica lo que muestra es que básicamente se trata de un Mycobacterium avium, pero yo creo que tiene una coinfección desde el comienzo con una micobacteria tuberculosa, porque más adelante lo que vimos es que básicamente se le pone un manejo usual para un tetraconjugado, como usted, profe, ya lo indicó, en dosis inadecuadas, pero en el transcurso de la evolución lo que vimos fue que reaparece la misma cepa, probablemente con factores de riesgo para resistencia de la bacteria. Igual me parece que está respondiendo parcialmente porque el Mycobacterium tuberculosis también tiene cierta sensibilidad a las quinolonas, y digamos que eso pudo haber mostrado una mejoría transitoria en el cuadro clínico y posteriormente cuando ya la cepa se selecciona, ahí es cuando aparece nuevamente la segunda cepa de Mycobacterium tuberculosis. Además, digamos que la destrucción pulmonar me parece que le da el sustrato para que ya tenga, probablemente hay algo de un inóculo persistente donde probablemente el antibiótico no estaba llegando para el manejo. En este momento no tenemos imágenes radiológicas antiguas, todas las que tenemos son de este año, y usted plantea una discusión que es bien interesante, y es las cavitaciones en el paciente con Mycobacterium avium. Sabemos que hay enfermedades pulmonares con lesión estructural que favorecen la colonización y posterior infección con cuadro clínico por Mycobacterium avium, pero también sabemos que el Mycobacterium avium per se favorece la creación de cavitaciones, como lo vamos a ver más adelante. Y lo otro es que a este paciente se le hicieron muchos cultivos y fueron positivos para Mycobacterium avium, entonces probablemente no había muchos datos para pensar que tuviera el Mycobacterium tuberculosis desde antes. Entonces, el diagnóstico de Mycobacterium avium está claramente confirmado. Como vamos a ver más adelante, cumple los criterios para decir que tenía esta enfermedad. Además de tener el Mycobacterium avium, como vamos a ver, un solo cultivo no es suficiente para decir que el paciente tiene una enfermedad pulmonar por Mycobacterium avium, diferente a lo que pasa con Mycobacterium tuberculosis, donde un solo cultivo claramente confirma la enfermedad. Hubo una sospecha de tuberculosis multidrogo resistente que seguramente estuvo bien fundada por el esquema antibiótico que había recibido el paciente, pero que finalmente no tuvo. Pero sí es importante resaltar que esa sospecha uno debe tenerla en la cabeza para hacer el tratamiento más apropiado para cada caso en particular. En cuanto al tratamiento,
es claro que había que dar un tratamiento que fuera efectivo para los dos gérmenes, incluyendo un micobacterio en tuberculosis sensible, al menos hasta el momento pendiente de los estudios fenotípicos, y para el Mycobacterium avium, del cual no había conocimiento de sensibilidad. Se le pidieron pruebas de sensibilidad, pero nunca se logró obtenerlas. En aquel momento pues no era posible procesar las pruebas de susceptibilidad para macrólidos en la ciudad y según todos los trámites que hicimos, incluso con el INES, pues no fue posible obtenerlas. Hubiera sido muy interesante. Finalmente el tratamiento que recibió fue isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, que es el tratamiento antituberculoso de primera línea, con claritromicina, que es el medicamento más importante para Mycobacterium avium, y con amicacina, por el hecho de que tenía las cavitaciones. Como vamos a ver, eso se recomienda cuando hay cavitaciones. ¿Qué pasó con la paciente? Mejoró en forma transitoria, se logró dar egreso, reingresó cerca de 4 semanas después con un cuadro clínico respiratorio similar, con insuficiencia respiratoria, empeora la hemoptisis, finalmente mayor deterioro y muerte. Entonces ahora, para continuar con el orden del día, vamos a invitar a la doctora Marta Murcia, que es probablemente la persona que más tiene experiencia en micobacterias pues, en nuestro país, y pues es para nosotros un honor tenerla aquí en nuestra reunión. El doctor Sarabia quiere hacer un comentario. Bueno. Mira, es con esto. Gracias. Por un error completamente involuntario, yo olvidé al comienzo de nuestra reunión mencionarles y enfatizarles que esta noche teníamos una invitada especial, que era la doctora Marta Murcia. La doctora Marta Murcia, pues ya nos conocemos desde hace bastantes años y siempre ha sido una investigadora de las que hoy en día es de reconocimiento nacional e internacional. Marta es doctora en microbiología en la Universidad Autónoma de Madrid, ha sido directora del Departamento de Microbiología de la Nacional, continúa en la investigación de las enfermedades por micobacterias y en particular de la tuberculosis en Colombia, que nos genera tantos problemas. De manera pues que una de las cosas que queríamos mostrar esta noche era también esta relación entre el área básica y el área clínica, y qué mejor que tener aquí a Martica Murcia para que nos hablara sobre este tema. Y pues para iniciar siempre me gusta colocar esta diapositiva para que ustedes sepan que el género Mycobacterium, eso sí yo sé que bien lo saben, es único en la familia Mycobacteriaceae, pero que está compuesto en este momento por 172 especies y 13 subespecies, y todas ellas son bacilos ácido alcohol resistentes. Entonces, para que veamos la importancia que se tiene en clínica de que todos esos bacilos ácido alcohol resistentes que vemos en las diapositivas, en las baciloscopias, pues sean identificados correctamente, porque eso va a depender pues la buena conducta que el clínico vaya a tener, ¿no es cierto?, y la buena administración del tratamiento adecuada. Para el estudio del género Mycobacterium, pues se ha dividido en complejo Mycobacterium tuberculosis, también que en el momento, no sé qué le hice Jairito, está compuesto por 11 especies y todas ellas pueden causar tuberculosis en los humanos. Muchos de ellos están produciendo tuberculosis en animales, pero hacen zoonosis. Sería muy importante pues, poder saber cuando se diagnostica una tuberculosis cuál de los miembros de ese complejo es el causante de la enfermedad. Y eso tampoco lo hacemos, es que ni siquiera cultivamos, pues menos vamos a saber cuál miembro del complejo tuberculosis es el que produce la tuberculosis en los pacientes. En lepra pues están dos, que es Mycobacterium lepra y Mycobacterium lepromatosum, y la mayoría de especies, 159, pues corresponden a las llamadas micobacterias no tuberculosas o micobacterias atípicas o micobacterias diferentes a tuberculosis. A mí el nombre que más me gusta es ese, micobacterias no tuberculosas. Las enfermedades producidas por el complejo tuberculosis se conocen, como ustedes bien lo saben, como tuberculosis. Las enfermedades producidas por el Mycobacterium lepra pues se conocen como lepra, enfermedad de Hansen, y las producidas por no tuberculosas se conocen como micobacteriosis, para diferenciarlas
precisamente del complejo tuberculosis. El complejo MAC, que es el que nos ocupa el día de hoy, pues es un grupo heterogéneo de micobacterias de crecimiento lento. Los miembros se van a encontrar muy ubicuos en la naturaleza, en el agua, en la tierra. El doctor Muñoz Rivas, que es uno de los investigadores que más estudió en Colombia las micobacterias, él era muy obsesivo. Cuando salía de campo de fin de semana, él tomaba tierra, tomaba agua del lago, del río, cucarachas, las maceraba, sembraba y siempre encontraba las micobacterias no tuberculosas. Él decía entonces que las micobacterias no tuberculosas eran como Dios, se encontraban en el cielo, en la tierra y en todas partes. Y es así, nosotros convivimos con las micobacterias no tuberculosas. Dentro del grupo de las no tuberculosas, pues tenemos que el complejo Mycobacterium avium, ya no se dice avium intracelulares, porque se llama complejo Mycobacterium avium, vamos a ver que está conformado por 12 especies en este momento. Entonces ya lo de avium intracelulares ya no se utiliza complejo Mycobacterium avium. Es la causa más común de enfermedad después de tuberculosis, es el complejo más importante dentro de las micobacterias no tuberculosas. Incluye pues micobacterias del medio ambiente, patógenas de diferentes hospederos y con identidades genómicas propias y diferentes. Aquí tenemos todas las especies que conforman en este momento el complejo MAC. Entonces, empezando acá por Mycobacterium avium, que fue descrito en 1949, se llamó avium porque se describió en aves. Luego en 1901 fue descrito Mycobacterium intracelulares. Mycobacterium avium es el que más se encuentra en los pacientes con SIDA, es el que ha causado la muerte de muchísimos pacientes en el mundo con SIDA por diseminación. Es la especie más estudiada dentro del complejo. Mycobacterium intracelulares es la más en pacientes inmunocompetentes y produciendo micobacteriosis pulmonares. En el año 2004, miren ustedes cuántos años pasaron para empezar a describir nuevas especies. Está Mycobacterium quimera, descrito también en pacientes mayores produciendo micobacteriosis pulmonar. Mycobacterium colombiense, que lo describimos en el año 2006 en pacientes VIH positivos colombianos, y la mayoría de estos pacientes que tenían colombiense tenían la micobacteria diseminada y todos murieron. Por eso asumimos nosotros de que es una bacteria pues, más virulenta que otras. Luego en 2008 aparece Mycobacterium aerosiense. En 2009, Mycobacterium indicus prani, que se considera un inmunomodulador del sistema inmunológico. Se está estudiando su utilización para vacunas. Mycobacterium mantenni en el año 2009, Mycobacterium marcellense, timonense, buchedurgenense, vulneris y jongonense, que fue descrito en el año 2013. Entonces ahora ese complejo, como ustedes ven, tiene 12 especies. Y además pertenecen otro grupo de micobacterias que se conocen como otros MAC, que no pertenecen a ninguna de estas especies, pero que cuando uno les aplica una sonda de complejo, van a ser positivos para esa sonda. Entonces seguramente de este grupo hay especies nuevas que aún no se han descrito. Mycobacterium avium, como les decía, es la especie pues, más relevante del complejo y tiene subespecies. Está Mycobacterium avium, subespecie avium. Se creía hasta hace poco tiempo que los pájaros eran los responsables de las infecciones en los pacientes VIH, pero cuando se empezó a hacer la genotipificación de las bacterias, se dieron cuenta que el genotipo de las bacterias que afectan los pájaros es bien diferente al que afecta a los humanos. Entonces se descartaron los pájaros como fuente de infección para los pacientes VIH positivos. Está Mycobacterium avium, su especie Sylvaticum, que infecta palomas, es una bacteria que está muy asociada con Mycobacterium avium, se diferencian solamente al hacer la genotipificación por RFLP. Mycobacterium avium, su especie paratuberculosis, que es una subespecie patógena, está asociada a la producción de enfermedad de John en el ganado o paratuberculosis del ganado, que se caracteriza por unas diarreas muy profusas, por ulceraciones a nivel intestinal y está asociado, parece ser, con la enfermedad de Crohn en los humanos. Hay muchos grupos en el mundo en este momento que están estudiando esa asociación de Mycobacterium avium, su especie paratuberculosis, con la enfermedad de Crohn. Lo que se ha visto es que mujeres que tienen la enfermedad de Crohn están lactando a sus hijos, han encontrado la bacteria en la leche materna.
Se ha encontrado también de úlceras intestinales de las personas con enfermedad de Crohn. Y está Mycobacterium avium, su especie Homini suis, que infecta tanto humanos como cerdos. Se cree que los cerdos pueden ser una fuente de infección para los humanos o que cerdos o humanos tengan la misma fuente de infección. Entonces, la subespecie que más se ha encontrado en los pacientes con SIDA pues es Mycobacterium avium, su especie Homini suis. Antes se decía que era avium, hace un tiempo no, eso es un error. El que se encuentra en los humanos es avium, su especie Homini suis. Bueno, estas bacterias también tienen factores de virulencia, tienen cápsulas. Ustedes saben que las bacterias que tienen cápsula pues inhiben la fagocitosis y son más virulentas que las que no lo poseen. El morfotipo de colonia, se ha visto que las cepas de Mycobacterium avium que se diseminan en los pacientes con SIDA son lisas. La presencia del gen MYC induce la multiplicación rápida de la micobacteria dentro del macrófago, la presencia de hemolicina, la movilidad deslizante. Ninguna micobacteria tiene flagelos, son inmóviles, pero hay un grupo de micobacterias que se ha encontrado que se traslocan en la superficie de los medios de cultivo por una proteína que tienen en la membrana externa. Tienen plásmidos, pero no se sabe en este momento qué papel pueden jugar esos plásmidos en virulencia en complejo Mycobacterium avium. Algo muy importante es la formación de biopelículas. Entonces forman biopelículas en los tanques de agua. Se cree que los pacientes de SIDA cuando se duchan se forman aerosoles y se pueden infectar pues, por vía aérea o también por vía oral también se pueden infectar. Estas bacterias son resistentes a la cloración, se han encontrado en las piscinas, en los saunas, en los turcos, entonces es una forma de mantenerse en el ambiente. Para que ustedes vean, no vamos a enumerar una por una, pero vemos cómo se han aislado Mycobacterium avium en el 90% de pacientes con SIDA, intracelular en infecciones pulmonares, quimera en infecciones pulmonares, Mycobacterium colombiense, como les decía, pues lo más importante fue una infección diseminada en pacientes con SIDA, pero también se aisló de un paciente en tracto respiratorio, Mycobacterium arosiense en osteomielitis, marcellense también en tracto respiratorio, timonense en tracto respiratorio, bucceurjonense también, vulneris en ganglio linfático, en heridas, el manteni en nódulos linfáticos, también en muestras de esputo. Ya les contaba que el Indicus prani es un inmunomodulador, Mycobacterium yongonense produciendo infección pulmonar. Entonces, el complejo MAG es el complejo que más produce micobacteriosis a nivel pulmonar. Vamos a hablar entonces ahora del diagnóstico, que debe ser el diagnóstico, se hace fenotípico y diagnóstico genotípico. El diagnóstico va a depender del espectro también de las enfermedades producidas por MAG, que son las micobacteriosis pulmonares, que son indistinguibles en muchos de los casos de una tuberculosis, porque hacen cavernas, como lo decía el doctor, y que ahora me imagino él va a profundizar en esta parte de la clínica. Y extrapulmonar, pues en niños es muy frecuente verlo producir linfoadenitis. El Mycobacterium colombiense ya se encontró en niños españoles y franceses produciendo este tipo de cuadros. Producen también enfermedades a nivel de piel y tejido celular subcutáneo. Este es en el centro, es una enfermedad diseminada que se encontró en un niño en el Japón y en los pacientes con SIDA pues muy importante. Entonces, dependiendo de esto, pues vamos a ver cómo se debe hacer ese diagnóstico. El diagnóstico fenotípico, pues la baciloscopia seguirá siendo la reina del diagnóstico, indudablemente, la prueba buena, bonita, barata y rápida, ¿no es cierto?, de diagnóstico, pero el cultivo es el gol estándar para el diagnóstico de cualquier micobacteria. Entonces, yo sí quiero que eso quede en el auditorio, que siempre ustedes, como clínicos, ¿no es cierto?, deben ordenar el cultivo, siempre, por favor. Si nos quedamos con la baciloscopia, se van a seguir cometiendo una cantidad de errores en la clínica. Entonces, la baciloscopia igual, pues siempre es una baciloscopia de esputo que debe ser seriada, tiene una baja sensibilidad del 35 al 70%, pues aquí lo tengo en tuberculosis, pero es igualmente, porque se requieren, así sea micobacteriosis o tuberculosis, se requieren de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de esputo para que la baciloscopia sea positiva. Es decir, que un paciente que expectore 1.000 bacilos, la baciloscopia va a ser negativa y tiene
micobacteriosis o tuberculosis. Entonces, ese es el problema que tiene esta técnica, que tiene baja sensibilidad. Si nosotros concentramos esas muestras de esputo, y es lo que se debería hacer, desafortunadamente ni en Bogotá todos los hospitales tienen centrífugas refrigeradas, entonces no es posible hacer esa concentración, pero los hospitales que disponen de esta herramienta, pues se deben concentrar las muestras y se ve que esa concentración de la muestra puede aumentar hasta un 10% la sensibilidad de las baciloscopias. La primera baciloscopia nos da el 80% de positividad en pacientes pues, que sí son bacilíferos, en la segunda con un 15% más y la tercera un 5% más. Entonces es importante que se tomen las 3 muestras. Importante también poder estandarizar en los hospitales la coloración de auramina, rodamina fluorescente, porque realmente es mucho más fácil observar una auramina, que es la segunda, y que un Sinilsen. ¿Con cuál señala, Jairito? Qué pena que no. ¿Con el rojo? Listo. Entonces ustedes ven que es mucho más fácil ver una coloración fluorescente que ver un Sinilsen, ¿sí? Y mirar un Sinilsen no es fácil, ¿cierto? Los residentes que han pasado, que ya son infectólogos por el laboratorio y que los ponemos a mirar las láminas, pues se dan cuenta que no es sencillo, se requiere de experiencia y desafortunadamente en los hospitales y en los laboratorios a la persona que ponen a hacer la baciloscopia es a la que llega a ser rural que no tiene ni 5 de experiencia en ese diagnóstico, ¿sí? Y cuando la persona ya sabe bien, entonces la cambian de sección y entonces vuelve otra vez otro rural a aprender y entonces eso es grave. Ya los microscopios de fluorescencia, la OMS hizo un convenio con Carl Zeiss y ya los producen mucho más económicos. Ya en Colombia se consiguen estos microscopios a 12 millones de pesos, cuando uno microscopio puede costar 60 millones, aquí ya se consiguen por ese convenio pues mucho más baratos y esto aumenta la sensibilidad en otro 10%. El cultivo, como decimos, este es el gol estándar que debemos utilizar para el diagnóstico de cualquier tipo de micobacteria. La sensibilidad es mayor, requiere de 10 a 100 bacilos pues para que sea positivo. El problema está con los resultados que van a tardar de 2 a 4 semanas. La sensibilidad es del 85% y la especificidad del 98%. Y no todo lo que crece en esos medios son micobacterias, por eso es tan importante que a todo lo que crezca en esos medios les debemos hacer una coloración de Sinilsen, porque es un medio tan enriquecido, los que son a base de huevo, que crece cualquier tipo de bacteria. Si utilizamos los cultivos en medio líquido, en el sistema MIGID, que es el más usado en este momento en el mundo, en el MIGID 960 o en el MIGID 320 de la Becton Dickinson, pues vamos a disminuir ese tiempo de diagnóstico a unos 10 días, 11 días, ya el cultivo es positivo. Estos sistemas miden cambios en la presión de gas por producción de CO2 o por consumo de oxígeno. En el caso del MIGID, mide consumo de oxígeno por parte de las bacterias. Entonces, todo lo que crezca y que sea ácido alcohol resistente se debe identificar y lo primero que yo debo hacer es descartar la presencia de micobacterio en tuberculosis. Por acá lo han dicho, sí, aquí en Colombia, ¿qué es lo que vamos a pensar? Pues frecuentemente que va a ser tuberculosis, ¿no? Los bacilos que vemos ácido alcohol resistentes, hasta que no se demuestre lo contrario, seguramente van a ser tuberculosis. Pero hay que tener mucha precaución con pacientes inmunocomprometidos, con pacientes muy pequeñitos, con pacientes mayores, como es el caso de esta paciente que ya tiene 65 años, que la habían diagnosticado con un cáncer, ¿no es cierto?, como desde el año 2002, la habían irradiado, le habían dado quimioterapia. Es probable que ese MAC la hubiera colonizado esa señora desde esa época, ¿no es cierto?, pero pues no, seguramente al bajar luego sus defensas, su sistema inmunológico pues ya vino a producir la infección. Entonces hay pruebas fenotípicas con las cuales yo puedo descartar si es complejo tuberculosis o no lo es. Hay pruebas más rápidas basadas en inmunocromatografía como esta de la Becton Dickinson. Es una prueba de embarazo igualita, donde yo agrego suspensión de mi cultivo acá, y se me aparecen en 15 minutos estas 2 rayitas, la del control y la de la complejo tuberculosis, ya me dice que es complejo tuberculosis. Para mí estas pruebas se deberían hacer en todos los laboratorios. Si es que para el médico yo pienso que es muy valioso que el laboratorio le diga, doctor, ¿es un complejo tuberculosis o es una micobacteria no tuberculosa? Porque ya se puede orientar el clínico y saber qué es lo que va a formular a su paciente. Desafortunadamente, pues no, ha sido difícil implementar estas pruebas
en los hospitales. Otra prueba para identificación rápida de micobacterias está el sistema MALDI-TOF, que se basa en espectrometría de masas. Entonces son proteínas, en el tiempo de vuelo de las proteínas, entonces se hacen unos perfiles como los que ustedes ven acá. Y no solo sirve pues para identificar micobacterias, sino todos los otros tipos de bacterias. Esta es la librería que tiene este equipo en micobacterias, pues son 172 especies, está identificando cerca de 100 especies, y de las 12 especies pertenecientes al complejo MAC, detecta 6 de esas 12 especies. O sea que es un método bastante bueno, muy rápido, ¿no es cierto?, que podemos decir, es el método fenotípico, digamos, que está disponible, que identifica mayor número de bacterias. Bueno. En cuanto al diagnóstico genotípico, entonces tenemos el genotype, que hay dos tipos, el AS, que identifica 19 especies, el CM, que identifica 24 especies. Entonces es una hibridación en tira, donde están fijos esto se basa en el gen RNA16S, y dependiendo las bandas que a mí me dé, voy a identificar la especie. Siempre tengo que mirar que los controles me den, y el control de complejo tuberculosis, de género Mycobacterium me debe dar también. Entonces me identifica tuberculosis y me identifica no tuberculosas. Otra técnica es el método PRA. Este método se basa en un gen que es el gen HSP65, que codifica para una proteína de choque térmico. Todas las micobacterias tienen una copia de este gen en su genoma. Es decir, que cuando yo hago esta PCR, que la puedo hacer a partir de cultivos, a partir de muestras clínicas, a partir de biopsias, bien sean frescas o biopsias parafinadas, pues si se trata de una micobacteria, esa PCR siempre me debe dar positiva, porque todas tienen ese gen. Después de que yo hago la PCR, voy a someter ese amplicón a digestión por dos enzimas de restricción, que son la enzima BST2 y la enzima JAE3. Este es un PRA del complejo Mycobacterium avium, que me va a identificar avium o intracelulares. Estas dos bandas de acá, de 240 y 210 pares de bases, corresponden a Mycobacterium avium, y estas tres bandas en el corte de BST2 me corresponden a Mycobacterium intracelulares. Con los cortes de JAE3 yo voy a detectar las variantes PRA que tiene Mycobacterium avium y las variantes PRA que tiene Mycobacterium intracelulares. Bueno, ¿y para qué es importante detectar esas variantes desde el punto de vista epidemiológico? Se sabe que la variante 1 de Mycobacterium avium, que es esta que ven acá o esta que ven acá, es la que más se disemina en los pacientes con SIDA, es la más agresiva. En Colombia se encuentra más la variante 3, que es esta, que también nosotros la encontramos en estudios que hicimos con el doctor Sarabia desde el año 96 y otro que hicimos en el año 2001 en VIH positivos. La variante que más encontramos fue la variante 3. Solo se ha encontrado en América, en Brasil, en Colombia y en Estados Unidos. En Europa no se ha encontrado esta variante. Bueno, aquí tenemos señalando acá las que corresponden a Mycobacterium avium, y acá Mycobacterium intracelulares, y aquí observamos entonces las variantes 1, que les decía que son la más virulenta de todas, la variante 2, que a diferencia de la otra tiene una banda de 60 pares de bases, y la variante 3, que tiene estas dos, es la que más se encuentra en Colombia, entonces tiene esas dos bandas. Y ese es intracelular 1. Otra prueba que se puede hacer es la PCR basada en la ITS. La ITS es un fragmento que separa las zonas codificantes del gen 16S y del gen 23S para amplificar un fragmento de 480 pares de bases. Y una vez que tengamos ese amplicón, lo vamos a purificar y lo mandamos a secuenciar y comparamos con las bases que se encuentran libres para poder comparar nuestros resultados. La ITS separa al complejo Mycobacterium avium en sequevars. Esta es una PCR ITS,
entonces también nos va a dar siempre positiva. Y después purificamos este amplicón y lo secuenciamos. Está también el gen, la secuenciación del gen 16S, que es el gold estándar para identificación de bacterias, que amplifica un fragmento de 1500 pares de bases. Después de que hacemos la PCR, también la sometemos a purificación y a secuenciación. Y esta es una PCR de este gen 16S que nos da una banda de 1500 pares de bases. Este amplicón, entonces, como les decía, lo purificamos y lo mandamos secuenciar. También tenemos PCRs utilizando secuencias de inserción como la 1245, la IS1311, el gen MIC, que se encuentran en el complejo, especialmente en Mycobacterium avium. Si son positivas, pues nos está indicando que corresponden a Mycobacterium avium. La IS900 es positiva para Mycobacterium avium, su especie para tuberculosis. Y llegamos ya a la secuenciación de los genomas. Nosotros en nuestro grupo, pues es de mi interés, lógicamente, seguir estudiando, porque Mycobacterium colombiense, porque fue como otro hijo que yo tuve. Entonces terminamos ahorita una tesis de doctorado que secuenció el genoma completo de Mycobacterium colombiense. Y bueno, ahora vamos a estudiar la resistencia de esta bacteria a los diferentes antimicrobianos, porque realmente de colombiense no sabemos nada de cuál es su perfil de susceptibilidad. Muchísimas gracias por su atención. Conocimientos con nosotros. Ahora vamos a hacer una corta revisión del abordaje clínico del paciente y el tratamiento. Cada vez hay un mayor interés en las micobacterias no tuberculosas. Antiguamente se consideraba que la gran mayoría era Mycobacterium tuberculosis, y con el déficit de procedimientos diagnósticos que nos confirmaran otra cosa, se pensaba que casi todas eran Mycobacterium tuberculosis. Inicialmente en los países desarrollados y cada vez más en los países en vía de desarrollo se logra identificar más micobacterias no tuberculosas, probablemente gracias a la disponibilidad de más métodos diagnósticos. Entonces la secuenciación del gen de la porción 16S del gen del RNA mensajero bacteriano es el que nos permite con mayor efectividad diferenciar estas especies. Hay un aumento en la incidencia tanto en pacientes VIH positivo como en pacientes VIH negativo. Eso es una cosa que es importante tener en cuenta. Vemos como en el año 97 había 50 especies, en el año 2007 había 125 especies. Cuando uno revisa las bases de datos de los procariotas, encuentra uno que ya podemos estar cerca de las 172 especies y con muchas subespecies. Entonces esto cambia muy rápidamente. El diagnóstico de estas micobacterias es un reto, porque no siempre que están presentes en un cultivo implica que hay una enfermedad clínica. A veces pueden estar solamente como colonizantes y no se requiere tratamiento. Y además es importante tener en cuenta que esas micobacterias no tuberculosas no son todas iguales y ni siquiera son muy parecidas. Pueden tener algunas condiciones de presentación clínica, de virulencia y de resistencia a los fármacos bien diferentes. En cuanto a la transmisión de las mismas, se considera que se transmiten del medio ambiente al humano. Eso es como la máxima que se ha tenido, porque no se había logrado confirmar que hubiera transmisión humano-humano, aunque es importante resaltar que se describió un brote de Mycobacterium abscessus masiliense, en donde al parecer hay una buena sospecha de que hubo transmisión humano-humano, pero lo que tenemos que considerar en general es que se transmiten del medio ambiente al humano. En Estados Unidos vemos acá como en el año 96 tenían una incidencia de 19.6 por 100.000 habitantes y subió a 26 por 100.000. En Canadá aumentó de 9.1 a 14.1. Y en los países en vía de desarrollo pues vemos que aumentamos también progresivamente. Este estudio de la doctora Murcia y el doctor Sarabia, que fue realizado en la década del 90 en el Hospital San Juan de Dios, nos mostró en pacientes con infección por VIH, a quienes les tomaron muestras de hemocultivos, de orina y de materia fecal, cuáles eran las micobacterias que se encontraban en esos pacientes, resaltando que el cultivo definitivamente tiene una sensibilidad muchísimo más alta que la sensibilidad que tiene la baciloscopia. En ese caso tuvieron 92 pacientes, encontraron coinfección VIH con micobacterias del 14%, Mycobacterium tuberculosis 7 de los 92 y no tuberculosas 8 de los 92,
resaltando que la sensibilidad de estas baciloscopias fue del 33% para Mycobacterium tuberculosis. Esto es un dato sumamente importante porque para los pacientes inmunocompetentes la sensibilidad de esta baciloscopia para Mycobacterium tuberculosis en enfermedad pulmonar está cerca del 85%, 80% o un poco menos, pero cuando el paciente tiene infección por VIH está claramente disminuida. Entonces, tenemos que utilizar el cultivo. Es indispensable que en el paciente con infección por VIH se pida el cultivo, de lo contrario no vamos a tener una suficiente sensibilidad para el diagnóstico. Ellos encontraron que los pacientes con infección por VIH en estadio 3 y 4, en aquel momento la clasificación que se utilizaba era la del año 87, entonces todavía había estadio 4 en la parte clínica, y además el diagnóstico de tuberculosis previa eran los factores más asociados a mortalidad. Este estudio es del año pasado de un hospital de tercer nivel en Medellín, en donde tomaron 187 pacientes con diagnóstico de infección por micobacterias, encontrando que el 90% era Mycobacterium tuberculosis y el 9% por micobacterias no tuberculosas. Un porcentaje alto de los pacientes tenían inmunocompromiso, como es de esperarse y como lo sospechamos en la clínica todos los días. El inmunocompromiso más frecuente era infección por VIH con el 23% de los casos. La presentación más frecuente era pulmonar con el 56% de los casos, y quisiera resaltar esta parte. Ellos, además de hacer la clasificación por especies, hicieron pruebas de susceptibilidad y encontraron que el 10% de los pacientes con infección por Mycobacterium tuberculosis tenían cepas multidrogoresistentes. Ese es un soporte más para que ustedes recuerden por qué es que en la guía de tratamiento de Mycobacterium tuberculosis multidrogoresistente, la infección por VIH es un claro factor de riesgo. Si tenemos un paciente con infección por VIH que tenga tuberculosis, es indispensable solicitar desde el primer momento, además del cultivo de las pruebas de sensibilidad, porque vamos a encontrar que es uno de los principales factores de riesgo o uno de los factores de riesgo alto para infección por cepas multidrogoresistentes. Y además encontraron cepas extensamente resistentes en el 2% de los aislados. De las micobacterias no tuberculosas, la más frecuente fue el complejo Mycobacterium avium. Desde el año 2004, estas son todas las micobacterias no tuberculosas nuevas que se han descrito. Resaltar el Mycobacterium colombiense, como les contaba la doctora Marta Murcia, quien lo describió en el año 2006. En cuanto a infección por MAC, entonces recordemos que esta micobacteria genera compromiso pulmonar, diseminado o ganglionar. El pulmar es el típico que se encuentra en el inmunocompetente y la enfermedad diseminada es la típica que se encuentra en el paciente con infección por VIH. En cuanto a la transmisión, sabemos que esta bacteria se encuentra en el medio ambiente, se encuentra en agua tanto natural como artificial, es decir, se encuentra en reservorios de agua natural, pero además se encuentra en construcciones, en los ductos de agua, se puede encontrar en jacuzzis, en piscinas, entonces podemos contagiarnos de esta bacteria tanto de un origen natural como artificial. Y en cuanto a la transmisión, entonces, no hay transmisión humano-humano. Consideramos que es del medio ambiente al humano, específicamente por vía inhalatoria o por ingestión. La ingestión es la vía que se considera que puede ser la causa de la enfermedad ganglionar, principalmente en el cuello. No hay reactivación. Es una diferencia importante con Mycobacterium tuberculosis. Cuando el paciente se contagia con Mycobacterium avium, es probable que la cepa esté colonizante, por ejemplo, en la arquitectura pulmonar y no produzca infección. Pero lo que no se encuentra es que haya una infección latente como Mycobacterium tuberculosis que sea susceptible de diagnóstico y de tratamiento. Ella no se reactiva, simplemente está como colonizante y en algún momento dado se convierte en una enfermedad activa. Tenemos dos cuadros clínicos diferentes de la enfermedad pulmonar por Mycobacterium avium. La primera es la enfermedad fibrocavitaria apical típica, que básicamente es parecida a Mycobacterium tuberculosis. Entonces es más en hombres de 40 a 60 años, más que todo en personas que tienen una alteración estructural de base, como en fumadores, pacientes alcohólicos. Bueno, lo de los alcohólicos es más una asociación a la infección pulmonar por Mycobacterium, y más bien los fumadores, los que tienen bronquiectasias de algún origen, los que tienen cáncer y silicosis, tienen una alteración estructural de base que facilita la infección por Mycobacterium avium. En cuanto a la sintomatología, no tendríamos cómo diferenciarla del Mycobacterium tuberculosis. Aquí tenemos una placa de tórax en la cual vemos este ejemplo de la primera presentación que vemos, que es cavitaria y fibronodular. La parte fibronodular se da más en los ápices y la cavitación también sería más frecuente en la parte media o alta del pulmón.
Comparemos entonces los hallazgos entre tuberculosis y Mycobacterium avium, porque en lo que les he contado hasta ahora, la presentación clínica es básicamente la misma. O sea, ¿cómo podemos decir que eso no es una tuberculosis? Mycobacterium avium entonces se asocia a cavitación en el 60 al 90% de los pacientes, mientras Mycobacterium tuberculosis se asocia a cavitación solo en la mitad de los pacientes, es decir, cavita más Mycobacterium avium. El tamaño de la cavitación de Mycobacterium avium es alto, son cavitaciones generalmente más grandes que de 2 a 4 centímetros. El compromiso bilateral es en el 50% de los casos. La progresión de esta enfermedad es más bien corta. En 1 a 2 años se genera una lesión pulmonar extensa con insuficiencia respiratoria. La mortalidad a los 2 años es del 15%, pero si no hay mortalidad, en todo caso el paciente sí tiene una clínica importante que le genera insuficiencia respiratoria. La segunda presentación es la de enfermedad bronquiectásica nodular. Entonces, no es en hombres, sino en mujeres, más que todo blancas, posmenopáusicas. Se encuentra como un dato curioso la presentación del síndrome de Lady Windermere. Ya vamos a hablar un poquito más de este síndrome. Y se ha descrito que puede ser en personas que no tienen una infección de rápida progresión, sino más bien se podría asociar a una pérdida de la evacuación de las micobacterias por el mecanismo de la tos. Lady Windermere es, bueno, esta es una obra de Oscar Wilde en la cual había uno de sus personajes tenía un biotipo y tenía un comportamiento pues que básicamente corresponde bastante bien con ese tipo de infección como les voy a mostrar ahora. La sintomatología entonces es mucho más larga, es una enfermedad mucho menos severa, hay tos productiva, hay esputo purulento por largo tiempo. Sin embargo, síntomas constitucionales y hemoptisis aparecen únicamente cuando la infección ya es avanzada y diseminada. Aquí tenemos un tag de esta segunda presentación. Entonces, la primera era de compromiso fibroso apical y cavitaria. Esta, por el contrario, es más de bronquiectasias y de compromiso nodular. Entonces, estas lesiones son más en la parte media y baja del pulmón, se encuentra frecuentemente en el lóbulo medio y en la língula, hay nódulos periféricos pulmonares, hay bronquiectasias cilíndricas y hay árbol de engemación. Volviendo un poco al biotipo que se asocia a este tipo de presentación, entonces tenemos que los pacientes tienen frecuentemente pectum excavatum, escoliosis y bronquiectasias. Entonces comparemos eso con la población general. Pacientes de la población general con pectum excavatum, 2.4%. Pero los pacientes con infección por Mycobacterium avium, hasta el 27% tienen pectum excavatum. Escoliosis, en la población general se encuentra hasta en el 19% de los casos, pero los pacientes que tienen Mycobacterium avium, 50% tienen escoliosis. Y bronquiectasias en la población general, 27%, y los que tienen infección por Mycobacterium avium, 94%. Entonces probablemente falta algo más de explicación fisiopatológica para que sepamos por qué pasa esto, pero la asociación es muy clara. Como les decía, si tenemos un cultivo positivo para Mycobacterium tuberculosis en el pulmón, el paciente tiene Mycobacterium tuberculosis y se trata y punto, así es. Pero con las micobacterias no tuberculosas es diferente porque un solo cultivo no es suficiente para confirmar ese diagnóstico, porque como sabemos pueden ser simplemente colonizantes sin generar infección activa. Por eso se requieren unos criterios clínicos de laboratorio y radiológicos para confirmar el diagnóstico. Estos criterios son los publicados por la ATS en el año 2007 y son los que todavía tenemos en cuenta. En la parte clínica entonces, el paciente tiene que tomar síntomas pulmonares, tiene que tener radiografía de tórax con nódulos o cavitaciones o un TAC de alta resolución con bronquiectasias y nódulos, es decir, la clínica más alguna de las dos presentaciones que vimos previamente. Y además una apropiada exclusión de otros diagnósticos, de otras posibles etiologías de una alteración como esa. En cuanto a los criterios microbiológicos, se requiere que el paciente tenga al menos 2 cultivos positivos de esputo que sean para Mycobacterium avium. Si el primer set de 3 baciloscopias sale negativa, pues se le toma otro para tratar de completar el criterio de 2 cultivos positivos. La única forma de que un solo cultivo sea suficiente está en estos otros 2 ítems. La primera sería que fuera tomado por lavado broncoalveolar, donde la especificidad es más alta, entonces un solo cultivo sería suficiente. Y la otra opción sería una biopsia pulmonar
que tenga la inflamación granulomatosa típica de la infección por micobacterias o el ZN positivo y que además haya un cultivo positivo de esa muestra. Es decir, cuando pedimos una biopsia pulmonar, ya sea abierta o por toracoscopia, tenemos que pedir un cultivo biopsia, de tal forma que veamos la posible inflamación granulomatosa, la tinción de ZN y el crecimiento de ese mismo tejido de la micobacteria. Si ese cultivo de la misma biopsia es negativo, vale entonces el hallazgo de la inflamación granulomatosa o el ZN con un cultivo de esputo positivo, es decir, que ya no se necesitarían 2 cultivos de esputo, sino con uno solo sería suficiente. Entonces, de esa forma es que se hace el diagnóstico y hay que recordar 2 cosas adicionales. La primera es que es importante contar con el concepto de un experto cuando la especie que se identifique sea muy extraña en la zona en donde se está haciendo el diagnóstico, donde vive el paciente, o que sea un frecuente hallazgo de contaminación. O sea, cada paciente tiene que ser individualizado. Y lo otro es que el paciente que entró en sospecha de tener una infección por micobacterias no tuberculosas no se puede abandonar. O sea, tiene que hacerse seguimiento hasta que o claramente se confirme o claramente se descarte la infección. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la infección pulmonar por Mycobacterium avium? Las demás micobacterias, tanto tuberculosas como las demás no tuberculosas, agentes micóticos, agentes bacterianos, entonces histoplasma, nocardia, coccidioides, la neumonía bacteriana necrotizante que puede tener una imagen radiológica similar. Hay algunas alteraciones no infecciosas como el déficit de inmunoglobulina G, las enfermedades que producen alteración de la motilidad ciliar pulmonar y la exposición a ciertas toxinas que pueden generar una alteración radiológica similar, y la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ahora pasemos al tratamiento. Entonces, el tratamiento está claramente diferenciado desde el momento en el que aparecieron los macrólidos. Los medicamentos antimicobacterianos más viejos como isoniazida, etambutol, rifampicina, streptomicina, amicacina, paz, clofazimina, cicloserina y etionamida, pues que eran los que estaban a la mano y con los cuales se trataba previamente en múltiples combinaciones y dosis, estos pacientes solo llegaban a tener una efectividad hasta el 50%. Posteriormente contamos con los macrólidos. Resulta que los macrólidos tienen una excelente actividad para Mycobacterium avium. En pacientes no tratados la sensibilidad es del 99%, por no decir que del 100%. Y en pacientes tratados, especialmente los que tienen infección por VIH, por ejemplo, los que vienen en profilaxis para MAC porque tienen menos de 50 CD4, tienen una sensibilidad a los macrólidos hasta el 86%, es decir, se espera que disminuya, pero no disminuye tanto, siguen siendo sensibles a estos antibióticos. Entonces, vamos entendiendo que los macrólidos son la piedra angular del tratamiento para MAC. ¿Cuáles son los medicamentos adicionales? Los más importantes son las rifamicinas, como rifabutina o rifampicina, y el etambutol. ¿Por qué? Porque son efectivos in vitro para MAC y ya tenemos en múltiples estudios y múltiples esquemas datos de que la efectividad de los tratamientos es más alta con la terapia combinada con esos fármacos que con los solos macrólidos. Entonces vamos a revisar este artículo en el cual se compara la eficacia en cuanto a clínica de un tratamiento para MAC con el reporte microbiológico de sensibilidad o resistencia al mismo. Entonces veamos este estudio publicado por el doctor Yoshihiro, donde tomó 52 pacientes y procesó pruebas de susceptibilidad para antituberculosos, claritromicina, streptomicina y nuevas quinolonas, correlacionando entonces la sensibilidad por el estudio microbiológico con el desenlace clínico de los pacientes. Empecemos con la rifampicina. Entonces acá tenemos en las barras blancas el número de pacientes que se encontraban para cada punto de MIC. Entonces acá tenemos Mycobacterium avium, MIC de menos de 0,125, 0,25, 2, 4, va aumentando. En la barra gris clara, es decir, en la del centro, encontramos la efectividad microbiológica, es decir, que en el seguimiento los cultivos se negativizaron con ese antibiótico. Y en la barra gris encontramos la efectividad clínica. Entonces, tenemos la barra azul nos muestra los MIC interpretados como de sensibilidad intermedia, es decir, todo lo que está a la izquierda es sensible y todo lo que esté a la derecha es resistente. Entonces empecemos a ver qué es lo que pasa. Para rifampicina, encontramos acá pacientes infectados con mejoría microbiológica, pero sin mejoría clínica, que la mejoría clínica es lo gris oscuro, a pesar de que nos encontramos en un rango de sensibilidad.
Por el contrario, los pacientes que se encuentran en un rango de sensibilidad intermedia sí tienen efectividad clínica. O sea, entonces eso pues no cuadra la sensibilidad con el desenlace del paciente. ¿Qué pasa con el etambutol? Es todavía más llamativo. Resulta que la sensibilidad para el etambutol es con una MIC menor de 2. Y resulta que todos los aislamientos acá tenemos MIC de 64 y 128, es decir, por la parte microbiológica son claramente resistentes al etambutol. Y a pesar de eso, hubo efectividad microbiológica y clínica al menos en el 30 a 50% de los casos. Es decir, lo que nos muestra el estudio microbiológico tampoco cuadra con la clínica. Streptomicina, peor todavía. Tenemos acá que la gran mayoría de los pacientes que tuvieron mejoría clínica, es decir, lo de la barra gris oscura, estaban en el terreno de resistencia de la streptomicina y aún así se mejoraron. Y pasa lo mismo tanto para Mycobacterium avium como para Mycobacterium intracelular. Por el contrario, ¿qué pasó con la claritromicina? Entonces acá tenemos el punto de intermedio que es 16. Lo primero para resaltar es que todos los aislamientos, excepto 3, estaban sensibles, es decir, partieron con una sensibilidad muy buena para la claritromicina. Y vemos cómo la efectividad clínica está claramente relacionada con el hallazgo microbiológico, es decir, los pacientes con efectividad están todos en la parte de sensibilidad, igual que para intracelulares. No hay pacientes con efectividad clínica en el rango de intermedio. Entonces sí hay una clara correlación entre el hallazgo microbiológico de la claritromicina con el desenlace clínico de los pacientes para claritromicina. Y esto nos deja una conclusión muy importante, y es que únicamente nos podemos confiar de los estudios de susceptibilidad para claritromicina. No, si le pedimos estudios de susceptibilidad para MAC, para los demás antituberculosos o para las quinolonas, etcétera, no nos podemos confiar en ellos porque no hay una correlación microbiológico-clínica. Solamente podemos confiar en el macrólido. Bueno, pasemos entonces a otro problema similar, o peor para el paciente, digamos. Entonces, ¿qué pasa con la situación farmacocinética y farmacodinámica? Cuando se hacen las mediciones de cuál fue el porcentaje de los pacientes en los cuales se alcanzó la meta farmacodinámica para el tratamiento, los datos son desalentadores. Entonces, acá, ¿qué se hizo? Se tomó los antibióticos y se tomó la meta farmacodinámica más útil. Por ejemplo, sabemos que para los beta-lactámicos, entonces, es el parámetro farmacodinámico es el tiempo sobre la MIC, ¿sí? Para la rifampicina es el área abajo de la curva sobre la MIC. Resulta que el parámetro farmacodinámico meta solo se alcanzó para rifampicina en el 18% de los casos, en 1 de cada 5 pacientes. Para etambutol se alcanzó en algo más de la mitad, para claritromicina en algo menos de la mitad. Para moxifloxacina y amicacina fue sumamente bajo, menos del 20% de los casos. Entonces nos encontramos con unos hallazgos para un microorganismo que es difícil de predecir por microbiología y que además el tratamiento que le damos casi siempre nos quedamos cortos en la biodisponibilidad que buscamos para el sitio de acción. Uno dice, no, pues aumentemos la dosis de los medicamentos, pues resulta que eso no es tolerado. Estos medicamentos producen unos efectos asociados al tratamiento que son muy importantes: intolerancia gastrointestinal de la claritromicina, compromiso renal y de oído de la amicacina. Entonces no es posible aumentar las dosis. Y sumamos otro problema adicional, el efecto es la rifampicina. Como sabemos, la rifampicina genera la disminución de los niveles de muchos medicamentos por la interacción en el metabolismo hepático, y para los que nos interesa, disminuye el 68% de la concentración de la claritromicina, el 23% de la citromicina y el 10% de la moxifloxacina, es decir, baja más de la mitad los niveles de los medicamentos que consideramos más importantes para el tratamiento. ¿Cuál es la estrategia que tenemos entonces? Utilizar guías de manejo que nos recomiendan tratamiento combinado. Mycobacterium avium tiene que tratarse en manera combinada con los antimicrobianos. Es el cumplimiento de las guías la estrategia que ha demostrado mayor efectividad para el tratamiento. Pero resulta que solo 1 de cada 3 médicos cumple las guías. Al menos el 30% de los médicos suministran esquemas de alto riesgo de selección de resistencia a los macrólidos, como la paciente que presentamos hoy, porque esa monoterapia macrólido o monoterapias con quinolona son como, entre comillas, el caldo de cultivo para que se genere una cepa o se seleccione una cepa con resistencia. Hablemos un poco de la efectividad del macrólido o azálido. Azálido es la acitromicina. Lo que pasa es que
digamos que sus características son tan similares a los macrólidos que los tomamos como del mismo grupo, pero es un azálido en enfermedad pulmonar. Veamos en ese estudio 180 pacientes, les dieron tratamiento diario o 3 veces a la semana, porque tenemos la posibilidad de darlo de las dos formas. Se logró un viraje de cultivo negativo en el 86% de los pacientes, es decir, en el seguimiento microbiológico y por osciloscopias fue bueno, fue un buen desenlace. Los aislados de MAC, todos fueron sensibles a macrólido al inicio, todos, o sea, partieron con una muy buena sensibilidad. Y cuando tenían fallas o recaídas, al tomarle cultivos a los 0, a los 6 o a los 12 meses, les hicieron pues además el cultivo y no se encontró ninguno resistente. Es decir, con ese esquema combinado que ellos les dieron acá, no se seleccionó ninguna cepa resistente. A todos esos pacientes, tanto al inicio como en los controles, les hicieron genotipificación. Y ya les voy a mostrar cuál es la importancia de eso. Bueno, entonces ya dijimos que efectividad por negativización del cultivo, 86% de los casos. Tuvieron recurrencia microbiológica durante tratamiento, es decir, que mientras los pacientes recibían el tratamiento, volvía a haber cultivos positivos en el 14% de los casos. Y después de haber terminado el tratamiento, casi en el 50% de los casos. Entonces ellos, como tenían el genotipo inicial del MAC de antes del tratamiento, le tomaron nuevo genotipo al nuevo cultivo y encontraron que en el 73% de los que tuvieron cultivo positivo durante tratamiento y 75% de los que lo tuvieron positivo después de tratamiento, el genotipo era diferente. Eso lo que quiere decir es que de cada 4 pacientes que tenían nuevamente esa infección, 3 no eran por recaída, sino era por reinfección, porque era una bacteria diferente a la que el paciente tenía en forma inicial. Entonces es importante que tenemos un paciente con un factor de riesgo claro, una estructuralidad pulmonar clara y que se expone a un ambiente, por ejemplo, se mete a la ducha, en donde hay Mycobacterium avium, en donde hay MAC. Entonces, ¿qué pasa? Se reinfecta. La mayoría de ellos se reinfectan versus que tengan recaída por el germen que ya se había tratado. Eso habla un poco bien del esquema de tratamiento. Es decir, a la mayoría en realidad les sirve el esquema. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los estudios son antiguos. Se reserva para falla terapéutica. Cuando se pone el tratamiento recomendado y a pesar de eso el paciente tiene fallas terapéuticas, entonces se plantea el tratamiento quirúrgico como la forma de eliminar el foco comprometido y aumentar la probabilidad de éxito. Pero hay riesgo de fisuras broncopulmonares. No hay una forma clara de decir a tales pacientes hay que operar, no, hay que individualizar al paciente después del resultado de la terapia farmacológica. Por último, les voy a mostrar entonces los esquemas recomendados de tratamiento. Entonces, para la enfermedad nodular bronquiectásica, es decir, digamos la menos grave, puede ser 3 veces a la semana. O sea, se puede dar todos los días, pero 3 veces a la semana es igual de efectivo. Claritromicina 500 miligramos cada 12 o acitromicina 500 al día, más etambutol 25 miligramos por kilo vía oral, más rifampicina o rifabutina 150 o 300 al día. Entonces ese esquema es de 3 veces a la semana. Si el paciente presenta recaída o reinfección, se adiciona una aminoglicosida inyectable que podría ser amicacina o streptomicina, pero se prefiere la amicacina. Y se podría considerar amicacina inhalada, que tenemos ya en varias presentaciones. No hay suficientes datos para que entre como una tabla de manejo, pero se puede considerar. ¿Qué es falla terapéutica? Ausencia de respuesta clínica, microbiológica o radiológica a los 6 meses. Cuando a los 6 meses el paciente sigue mal clínicamente, radiológicamente empeora y persiste el cultivo, uno sospecha y dice, bueno, va a entrar en falla terapéutica probablemente. Y lo que sí confirma la falla terapéutica es que el cultivo siga positivo a los 12 meses. Para la enfermedad cavitaria, es decir, la que requiere el tratamiento diario, entonces claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas o 1 gramo, bueno, 500 miligramos al día o 500 miligramos cada 12 horas, o acitromicina, 250 miligramos, es decir, puede ser una dosis más baja, con etambutol 15 miligramos por kilo al día, también es más baja, y rifampicina 600 al día o rifabutina de 150 a 300. Entonces, como ven, las dosis del macrólido y del etambutol pueden ser más bajas por lo que sea todos los días. Cuando hay enfermedad cavitaria, es necesario adicionar amicacina o streptomicina, probablemente amicacina, 7 miligramos por kilo al día, 3 veces a la semana por 3 meses. Es decir, paciente con MAC con enfermedad cavitaria, le ponemos
tratamiento diario con estos 3 medicamentos, pero adicionando amicacina 3 veces a la semana, al menos por 3 meses, y luego continúa con el esquema triconjugado. Cuando uno hace la búsqueda de coinfección Mycobacterium tuberculosis y MAC, lo que encuentra es pacientes con infección por VIH. Casi todos los reportes son de pacientes con infección por VIH. Sí encuentra uno algunos reportes de caso de pacientes que no tienen infección por VIH, como en la señora que presentamos hoy en nuestro caso clínico, pero es lo menos frecuente. Esta coinfección se presenta más en el paciente con infección por VIH. Es importante resaltar la utilidad del diagnóstico molecular. Recordemos que el diagnóstico molecular nos ahorra tiempo y nos ayuda a tomar decisiones de tratamiento mientras que obtenemos las pruebas fenotípicas. Como conclusiones, el pronóstico es más malo para enfermedad pulmonar por MAC que para tuberculosis. Ya sabemos que el tratamiento acortado supervisado tiene unas tasas de curación favorables, pero si lo comparamos con las tasas de MAC, definitivamente al paciente con MAC le va peor. El tratamiento puede variar según la presentación clínica y radiológica, es decir, uno mira cuál es su paciente, cuál de los 2 espectros clínicos que hemos referido y de acuerdo a eso se define el tratamiento. Solo el test de sensibilidad para macrólidos está recomendado. Entonces, si vamos a pedir test de sensibilidad, vale la pena hacerlo únicamente el de los macrólidos. Hasta los datos que tenemos hoy, si le hacemos los test de sensibilidad para los demás medicamentos, no los vamos a poder interpretar. Entonces, no vale la pena, solamente se le pide el de los macrólidos. No se debe usar biterapias ni monoterapias. No quinolona macrólido, no macrólido solo, no quinolona sola. Ninguna mono ni biterapia porque se asocia a un alto riesgo de falla. Duración del tratamiento en general de 18 a 24 meses, pero la mejor forma de definirlo es 12 meses después de que el cultivo fue negativo. Se le van haciendo cultivos de control al paciente y desde que el cultivo se negativiza se cuentan 12 meses y generalmente da de 18 a 24 meses con ese punto de corte. La mayoría de las recaídas son asociadas a reinfección, más no a falla en el tratamiento, siempre y cuando se cumple el tratamiento conjugado. Ese dato es extrapolable, pero porque esos pacientes de ese trabajo tenían un tratamiento conjugado. Muy seguramente si el paciente recibe un tratamiento que no es el apropiado, no vamos a poder pensar lo mismo. Es indispensable buscar causas de inmunosupresión. Ya sabemos que la incidencia de Mycobacterium tuberculosis es más alta en inmunocomprometidos, ya sabemos que la infección por VIH es un marcador claro de riesgo para esas infecciones, entonces hay que buscar el inmunocompromiso del paciente. Se espera mayor identificación de Mycobacterium tuberculosas en nuestro país a futuro. Se supone que los países desarrollados tienen más Mycobacterium tuberculosas, pero muy probablemente es porque las están diagnosticando más. Y los países en vía de desarrollo cada vez diagnostican más Mycobacterium tuberculosas. Yo me adhiero a la consideración de la doctora Murcia. Yo pienso que hay que tomarle cultivos a todos los pacientes que se les hace baciloscopia. O sea, la baciloscopia sola no hace el diagnóstico, o sea, tiene una sensibilidad más baja que el cultivo. Y además podemos estar tratando pacientes para tuberculosis con infección, por ejemplo, por Mycobacterium kansasi o con complejo MAC, porque el cuadro clínico es muy parecido y entonces vamos a dejar que un paciente desee un tratamiento de varios meses, que falle, que tenga una lesión estructural pulmonar para darnos cuenta después que era otra especie. Entonces, la consideración es que es mejor hacer cultivo de todas las baciloscopias que tomamos. De las 3 baciloscopias que se toman por el SED, habría que cultivar al menos una. Gracias. Bueno, ¿tendrán alguna pregunta o comentario? Yo sí quería hacer de pronto una pregunta a la doctora Murcia, si de pronto ha estandarizado algún tiempo en el que se revisan las baciloscopias y si eso de pronto así como en el líquido pues cefalorraquídeo también impacta en las baciloscopias de esputo, que pues fue una pregunta que nos surgió en una revisión que hicimos en el hospital militar. Revisando la baciloscopia, digámoslo así. Es que en el hospital se hizo una revisión en la que, bueno, se vio un trabajo de investigación en el cual, de acuerdo al tiempo que se demora la persona en el laboratorio revisando la baciloscopia, al menos en líquido cefalorraquídeo la sensibilidad es más alta. Sí. Entonces, es verdad, eso es verdad. O sea, lo mínimo que debe durar una bacterióloga mirando una baciloscopia son 10 minutos para que esté bien mirada esa baciloscopia.
porque si no, no vamos a mirar los 100 campos que se deben ver. Pero es lo que les digo, dejan las vaciloscopias a la gente inexperta, ¿no es cierto? Los rurales que todavía no tienen experiencia en hacerlo, y a esa persona no solamente le dejan las vaciloscopias, ¿no? Sino también le dejan otro poco de exámenes. Entonces generalmente dejan las vaciloscopias para el final del día, cuando ya la gente está bien cansada y no se miran bien. De todo eso depende, por eso sería muy importante poder tener disponibles en los hospitales la coloración auramina-rodamina. Sería muy importante porque eso va a mejorar mucho más la calidad de la vaciloscopia. Pero yo creo que hay que también empezar a estandarizar en nuestros laboratorios las pruebas moleculares. En esos casos de tuberculosis extrapulmonares o micobacteriosis extrapulmonares, las pruebas moleculares pues dan mejoran, digamos, la sensibilidad de ese diagnóstico. Yo pienso que eso es otra cosa importante, y con que los laboratorios realmente puedan informarle al clínico, es una tuberculosis o es una micobacteriosis, ya es una ayuda, yo pienso que grande, ¿no es cierto?, para orientar mientras salen el resto de pruebas. Listo. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por la atención, por haber venido. Bueno, los invitamos a la reunión del próximo mes de la CIN, que siempre son bien interesantes. Bueno, entonces le damos las gracias a todos ustedes por su asistencia, por su participación, y esperamos pues continuar con estas reuniones de casos clínicos el próximo mes, creo que la siguiente, de manera que esperamos verlos por aquí de nuevo. Muchísimas gracias por su presencia.